Largamos esta noche con el curso de pinturas. Es un tema, como yo les decía la vez pasada cuando lo presentábamos en el curso de patología, es un tema que habitualmente no se le da, los profesionales no le damos la importancia que realmente tiene y lo delegamos mucho en manos del pintor y de quien nos vende en la pinturería. Y muchas veces ni el pintor ni quien nos vende no siempre está técnicamente tan preparado para asesorarnos, y de todos modos seguimos siendo siempre nosotros responsables. El disertante es el licenciado en química Miguel Lato. Miguel, además de ser un amigo, es el jefe del departamento técnico de Sherwin-Williams desde hace algo más de 15 años, ¿no? 16 años. Antes de eso fue jefe del departamento técnico de Alba, fue jefe de laboratorio de Quimex, de pintura, de revestimientos del Inca, de pinturas Murallón. Tiene una actividad de campo muy prolífica, digamos, y ha sido, entre otras cosas, disertante en el CIDEPINT. El CIDEPINT es el Centro de Investigación de Pinturas, que depende del LEMIT en la Universidad de La Plata, de donde él es egresado. Que no estoy acostumbrado con micrófono, pero bueno. Bueno, ante todo, buenas noches. Les agradezco la posibilidad que nos dan o que me dan para poder charlar con ustedes, para poder intercambiar opiniones sobre el tema pinturas. También le agradezco mucho al arquitecto y al Colegio de Arquitectos también, ¿no es cierto? Bueno, les comento. Empezamos un poco tímido, ¿no? Pero esto es como cuando invitan a la casa a comer. Después, cuando entramos confianza, saquen la parrilla y apaguen la luz, ¿no? Así que bueno. Vamos a dividir en 4 charlas, como bien lo dijo el arquitecto, ¿no? Una, que es la primera, que vamos a dar todos los conceptos generales de lo que es una pintura. En realidad, la idea no es que ustedes salgan formuladores de pintura, ¿no? Pero sí que conozcan del tema. Ustedes son profesionales, son arquitectos, y no se pueden basar en un chico que está en un mostrador de una pinturería, que a veces ni siquiera conoce el concepto general de la pintura del dueño. Entonces, ustedes son profesionales, son como los médicos, ¿no? Entonces, tampoco el pintor tiene que asesorarlos a ustedes y decirle al arquitecto, mire, acá tenemos tal problema, o tenemos tal otro, o tenemos... No, ustedes tienen que evaluarlo y saber evaluar la patología en ese momento de la superficie y de qué tipo de material usar en ese momento, ¿no es cierto? Porque ese es el concepto, eso es lo que ustedes... es la idea, es de que ustedes puedan a su cliente después, ¿no es cierto?, responder perfectamente en base a lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Si el pintor les dice una cosa acertada o no, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? O sea, que ustedes conozcan qué son las pinturas, digamos, que están en pinturas caras, por así decirlo, y las pinturas baratas, no vamos a decir pinturas malas ni nada por el estilo, pintura de más bajo costo, cómo los fabricantes de pintura bajan los precios y cómo bajan las calidades, ¿no es cierto? Bueno, lo que vamos a hablar acá en recubrimiento, vamos a decir, por ejemplo, que la pintura, si bien es una sola, se divide en 2 partes, pero vamos a dar una definición general de pintura. Pintura es una dispersión de sólidos en el seno de un líquido. Eso es casi para todo, no para todo. ¿Por qué? Porque tenemos las pinturas en polvos, y cuando hablamos de pintura en polvo, no nos referimos a lo que ustedes conocen como pintura en polvo en bolsita. Hablamos de las pinturas en polvos industriales, las famosas pinturas termoconvertibles, que se tiran a través de pistolas electrostáticas, ¿no es cierto?, y que se tiran en las piezas a pintar, y que eso pasan por un horno y se produce justamente un fundido de la pieza y una reacción química a través de la temperatura. Pero de eso no vamos a hablar, ¿no? Eso es una cosa totalmente distinta. Acá no vamos a ir a apuntar a lo que es toda la parte arquitectónica. Entonces, decimos que las pinturas se dividen en recubrimientos opacos y transparentes y semitransparentes. En realidad, pintura es todo, ¿no es cierto? Los transparentes y semitransparentes no son nada más ni nada menos que barnices, lacas y los protectores para madera que ustedes conocen hoy en día, ¿no? Y a los barnices, cuando se le agregan los pigmentos, pasan a ser las pinturas. O sea, una pintura sin pigmento, ¿no es cierto?, es un barniz. O sea, la primera parte, yo, fabricante de pintura,
nos ponemos a hacer una pintura, lo que primero hacemos es fabricar un barniz, que es lo que se llaman las resinas. Se hace el barniz, al barniz se le agregan los pigmentos y se logran los distintos tipos de pinturas que se conocen hoy en día, ¿no? Los conceptos, los componentes de la pintura. Bueno, los componentes de la pintura, a grosso modo, ¿no es cierto?, son 4 grandes grupos, ¿no? Uno de ellos, tenemos ahí, son los pigmentos, ¿no? Acá lo tengo. Si hablamos, por ejemplo, de los látex, ¿no es cierto?, en la parte de arquitectura, nosotros trabajamos con 2 grandes grupos importantes, todo lo que es pintura base acuosas y pintura base solvente. Y hablamos en base acuosa todo lo que ustedes conocen como látex y base solvente, lo que ustedes conocen como sintético, sin tener que entrar todavía en lo que es pinturas especiales como son los epoxis, los poliuretanos, ¿no es cierto?, y toda esa línea industrial que en realidad se usa para mantenimiento industrial y que ustedes también pueden llegar a usarla, ¿cierto?, que es importante que a través de los cursos de esto también charlemos de ese tema. Bueno, en el caso de los látex, ¿no?, los pigmentos que la componen, el pigmento más importante, que es el que ustedes ven como pigmento blanco, es este que está acá, dióxido de titanio. Este pigmento, básicamente, ¿no es cierto?, es el pigmento más caro. Es un pigmento importado que hoy por hoy está costando casi $6 por kilo, pongámosle $6 por kilo. Entonces, de esto tiene, digamos, 2 formas cristalográficas. Una es anastasa y otra es rutilo. El rutilo es aquel que me da mayor poder cubritivo que la anastasa, que es lo que básicamente se usa en pintura. Después, otro de los componentes importantes de la pintura es este que está acá, que es el carbonato de calcio, o vulgarmente llamado tiza. En realidad la tiza es un componente cristalográfico, una de las partes cristalográficas del carbonato de calcio. Tiene varias formas, por así decirlo, ¿no? El carbonato de calcio, por ejemplo, que es un pigmento blanco, en realidad es un pigmento, es una carga, ¿no? Dentro de los pigmentos nosotros nos encontramos con los pigmentos activos, que es este que está acá, que es aquel que nos va a dar el color. Y estos que están acá son los pigmentos inertes, son las cargas. Es como decir, por ejemplo, en arquitectura, el cemento y la arena. El de acá es el cemento y de aquel lado es la arena, ¿no? Entonces, estos son los factores por los cuales muchos fabricantes van variando, por así decirlo, para bajar los costos. ¿Por qué? Dijimos que esto salía $6 por kilo. Esto que está acá sale 30 centavos de peso por kilo. Y se obtiene acá, en las altas cumbres. Aquellos que hayan ido para Altagracia, se van a ver, por ejemplo, cerca de los talleres de Berta, al lado, 2 fábricas muy grandes que tienen piedras grandes blancas, que es dolomita y verdol. Ellos los que hacen, muelen carbonato de calcio, ¿no es cierto?, y lo usan mucho como carga, para plástico, para pintura, para caucho, para indefinida, para, digamos, muchas cosas, ¿no es cierto? Ese es uno de los pigmentos o cargas que se suelen usar en pintura. ¿Qué hacen los fabricantes? Ya lo vamos a ir viendo, bajan, ¿no es cierto?, la concentración del dióxido de titanio y suben la concentración de carbonato de calcio, o vulgarmente dicho piedra molida, porque eso no deja de ser nada más y nada menos que piedra molida, Llevado a todo un proceso húmedo de molienda, se lleva una partícula muy chiquita que oscila entre los 10 y los 15 micrones, ¿no?, y se incorpora a la pintura. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes cuando una pintura tiene mucha tiza? Por 3 cosas. ¿Quién lo puede decir? Okay. Uno es el peso, bien lo dice el arquitecto. No se te decolora, porque ya lo vamos a ver en otro momento, la tiza está dentro de los pigmentos térreos, ¿no es cierto? Los pigmentos vos lo vas a dividir en 2 tipos de pigmentos, los térreos y los pigmentos sintéticos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos la parte de color, ¿no es cierto?, que es en la tercera clase, que es toda la parte de colores, ¿no? Ahí se van a hablar de colores primarios, secundarios, terciarios, pigmentos térreos, sintéticos, pigmentos, por qué se decoloran los pigmentos, ¿no es cierto? Ahí ya es un poquito, ya referente a todo lo que es color. Pero bien lo dice el arquitecto,
Uno es el peso, ¿no? Tienen un peso específico alto. En realidad no te tendría que sedimentar nunca la pintura porque uno de los componentes dentro de los aditivos son bentonitas, ¿no es cierto? Y las bentonitas son antisedimentantes, son arcillas. Si a vos se te produce una sedimentación en la pintura, se te puede compactar en el fondo y es muy difícil que vos después logres incorporar nuevamente los pigmentos. Entonces, una de ellos es el precio. Las pinturas más baratas porque están, digamos, abaratadas con tiza. Otros es el peso, ¿no es cierto? Y otro porque la tiza, ¿no es cierto?, cubre en seco y esto cubre en húmedo. Aquellas pinturas que cuando ya el pintor está pintando y tienen poder cubritivo, tienen un buen porcentaje de dióxido de titanio. Aquellas pinturas que cuando tiran la pintura con el rodillo en la pared, parece que están pintando con agua, y a medida que va secando, va levantando el blanco, tiene mucho carbonato de calcio. O sea, son pigmentos que no cubren en húmedo, porque eso ahí nos referimos a lo que es el PVC de la pintura. Pero cuando lleguemos a los otros componentes, por ejemplo, como ustedes tienen ahí, resinas y emulsiones. Pero en la parte de pigmentos, siempre estamos hablando de pigmento blanco, de pigmentos de color blanco. También tenemos, obvio, los látex de colores. En los látex de colores, hoy los fabricantes de pintura, como la fábrica a la cual yo represento y otras fábricas más, ¿no es cierto?, fabrican bases, ¿no? En realidad no se hacen los colores directamente de fábrica porque son tantos los colores con los cuales hoy hay en la arquitectura que sería prácticamente imposible entre los distintos volúmenes y la cantidad de colores de ponerlo y meterlo todo en un local, ¿no? Tendría que ser gigante. Entonces, ¿qué se hizo? Los colores, se diseñó un sistema con bases, ¿no es cierto?, con distintos tipos de concentración de pigmentos y después con lo que se suele llamar tintas, ¿no es cierto?, que tienen las máquinas, que no son tintas, ¿no?, porque son pigmentos, suspensiones de pigmentos. ¿Por qué? Las tintas son anilinas disueltas en un vehículo y en una resina, son solubles. Por ejemplo, ustedes tienen la virome, eso es una tinta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando escriben no sienten ningún tipo de partículas, pero en el caso de las pinturas no son soluciones, sí son dispersiones. En ese caso son pigmentos. Lo que ustedes ven en los cánisters de las máquinas, ¿no es cierto?, son dispersiones de pigmentos. Se dicen tintas porque, bueno, vienen un poco de Brasil, y en Brasil la pintura se dice tinta. Ahí ustedes tienen concentrados de distintos tipos de pigmentos que mezclados en distintos tipos de concentraciones dan los famosos tacos que ustedes conocen y que tienen muchos hoy en día para poder trabajar y poder presentar a los clientes las distintas gamas de colores que hoy existen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sherwin-Williams tiene 3 bases, ¿no? Yo le digo Sherwin porque es a la cual yo represento. Hay otros que también tienen 3 o 4 bases, ¿no? Por ejemplo, tienen una base que se llama EW, por ejemplo. Se los comento para aquellos que van a la pinturería sepan de qué estamos hablando. Las bases EW son bases que tienen una concentración de pigmento blanco bastante alta y que cuando erogan las tintas, ¿no es cierto?, para sacar látex de colores, hacen colores pasteles, que yo debería haber traído el taco. No lo bajé, yo venía pensando en eso. Hacen colores pasteles. Ahora, tenemos otra base que es la base, la base D, que es la base DIP, que es una base intermedia, que saca colores no tan intensos, pero no tan claros. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿No es cierto? En la formulación de pintura se le saca un poco de pigmento blanco para que cuando se entone con las tintas o con los concentrados de pigmentos, no pueda tomar un color más intenso. Pero tengan presente una cosa, a medida que en los látex nos encontramos aquellos que están preparados con máquina con colores más intensos, perdemos poder cubritivo. Ojo con eso, porque lo vamos a encontrar también después con, que hoy está muy de moda, los colores intensos para hacer las combinaciones en los interiores y exteriores, que pintan 4, 5 u 8 manos de pintura y lo primero que dice el pintor es que la pintura no sirve. Y eso está mal. En realidad la pintura tiene que sacarse el pigmento blanco, el dióxido de titanio, que es el que le da el poder cubritivo a la pintura,
para poder liberar a la pintura el color, o sea, para que pueda subir de color. Si no, quedarían colores pasteles. ¿Se entiende lo que les digo? ¿No? Entonces, esto que está acá tiene un poder tintorio bastante alto, pero el dióxido de titanio no. Entonces, si yo le agrego, por ejemplo, quiero hacer un rojo intenso, como se suelen hacer en combinaciones con interiores, ¿no es cierto? Yo tengo que ir a una base D o UD, que es Ultra Deep, que es prácticamente un barniz. No tiene pigmento blanco, y cuando se le agrega los concentrados de tinta, levanta el color y me hace los colores intensos que yo estoy queriendo. Pero bueno, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Cuando salen todos estos colores, se daban siempre, o se empezó dando, blanco de fondo. En realidad es un concepto equivocado porque el pintor, cuando da con colores intensos, puede llegar a dar de 10 o 12 manos de pintura. Entonces, después, ¿qué se hizo? Por ejemplo, se hacía aquellos colores que iban con base UD, se preparaba con base EW, no salía ni una cosa ni la otra, pero se lo fondeaba con eso y se lo terminaba con esto. Se usó durante muchos años. El Sherwin-Williams sacó hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, un sistema donde se le da para los colores transparentes una base gris, usando el viejo concepto que se usaba, por ejemplo, en automotor. En automotor, ¿qué se hacía? Los coches de colores intensos, ¿no? Se le fondeaba con el famoso primer gris, ¿no? Y después se le daba el color intenso arriba. De esa manera levantaba el color. Acá, en arquitectura, está pasando exactamente lo mismo. Se fondea con un color gris, no cualquier gris. Ya están formulados los grises determinados para cada color, porque pasa de que algunos, por abaratar costos, agarran un látex común, le ponen un poquito de negro, un látex barato, ¿no es cierto?, un látex que tiene mucho carbonato de calcio, le ponen un poco de negro, hacen un gris, fondean con eso y después arriba tiran una pintura que sale en 1.500 o 1.800 pesos una lata de 20. En realidad hay un error bastante grande, ¿no? Entonces el color no se logra reproducir como está en el taco. Entonces después vienen los reclamos o el pintor le dice no nos da el color, pero ya de fondo estamos pintando mal. Esto es, con todos los colores, no sé, sí. Exactamente. Da el poder cubritivo, no la calidad. La calidad en realidad está dado por distintos componentes que ahora vamos a seguir adelante, ¿no? Pero no lo da, no es que tenga una calidad digamos buena porque tenga pura y exclusivamente dióxido de titanio. Si yo no le pongo, por ejemplo, un polímero determinado de buena calidad con un TG determinado, ¿no es cierto?, puede que ahí sí yo tenga malas calidades en la pintura, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí, ¿no? Yo lo que le estaba comentando es un poco todo lo que es la parte de pigmentos, ¿no? Para poder tener estas tres bases, lo que yo estoy haciendo es ir sacando este material que tengo acá. Acá lo tengo, o sea, el blanco tiene una concentración de dióxido determinada, ¿no? O sea, por ejemplo, supónganse ustedes que yo puedo tener un 17% de pigmento peso en peso, para blancos. Pero para base W, yo la concentración de dióxido de titanio me baja al 10%. Ahora ustedes van a ver que si ustedes hacen un extendido, cubre mucho más que una base W. La concentración de esto me puede bajar a un 6%, y esto puede tener prácticamente nada, o muy poquitito, si es que lo tiene. ¿Por qué? Porque si tiene blanco, no me permite que los colores salgan intensos, ¿se dan cuenta? Después de ahí tenemos una cantidad de pigmento bastante grande para poder mezclar en la pintura, ¿no es cierto? Que son pigmentos orgánicos y pigmentos térreos. Que ya, sin tener que seguir en ese tema, cuando hablemos de la parte de colores, van a ver ustedes que por qué decoloran uno y por qué no decoloran otros, y cuáles convienen para exterior y cuáles no convienen para exterior. Pero eso es otra historia. Otro de los componentes de la pintura son las resinas y las emulsiones. ¿Qué es esto? Esto es lo que ustedes conocen en los látex, por ejemplo, como los acrílicos. Antes de pasar a esto, perdón, en el caso de pigmento, en los sintéticos brillantes no tienen tiza. ¿Por qué? Porque la tiza es un agente mateante.
es un agente opacificante, porque son de partículas más grandes que el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un material que tiene 1 micrón de espesor, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer un sintético brillante, esto se elimina. Y esto es el pigmento que está por excelencia. Cuando queremos hacer sintéticos satinados o sintéticos mates, empezamos a agregar carbonato de calcio, bajándole el brillo, midiendo con un brillómetro, ¿no es cierto?, el porcentaje de brillo del material, y de ahí vamos sacando la concentración de tiza que le vamos agregando a cada material correspondiente, ¿no? Si queremos un satinado, se agrega, supónganse ustedes, un 10 o un 15% de carbonato de calcio, pero si lo queremos mate, prácticamente esto se agrega muy poquito y esto se llega hasta un 30%, ¿no? O sea, las concentraciones van variando. Pero eso, por ejemplo, para el caso de un sintético. Ahora, yo tengo un viejo concepto que lo vengo llevando hace muchos años, desde que me dedico a esto, es que yo prefiero decirle la verdad, y así yo no tenga la fábrica que yo represento en ese momento el material, prefiero decirle cuál lo puede tener, porque yo lo quiero ganar su confianza. Y su confianza para ganarme a mí me cuesta muchísimo, y yo la puedo perder en 2 minutos. ¿Se da cuenta? Yo lo que quiero es que usted diga, yo tengo un problema, lo llamo a Miguel Dato porque me lo puede resolver. No pasar por la puerta de su casa agazapado, ¿no es cierto?, para que no me tire un zapatazo. Entonces, eso es importante, porque en realidad lo que uno quiere es resolverle el problema al profesional, al arquitecto, al ingeniero, al pintor mismo, ¿no es cierto?, y poder sacar adelante, por ejemplo, un trabajo, ¿no? No decirle, no, lleva esto, que es lo mejor. Y en pintura, lamentablemente, arquitectos, arquitectas, hoy hay 2 formas de hacer pintura. Uno es la parte técnica, otra es la parte de marketing. Y los marketineros más de una vez agarran la guitarra, ¿no?, y dicen primera, y empiezan a cantar. O sea, hay desarrollos que llevan años. En fábricas como la que yo trabajé, Alba, o como la que yo represento hoy en día, Sherwin-Williams, para ciertos desarrollos se toman años para hacerlo. Hay otras fábricas que desarrollan un producto de hoy para mañana, y no es tan creíble el tema. Lo cual, ojo, no quiero decir con esto que haya fábricas chicas que tienen muy buen material. De hecho, yo conozco gente amiga que trabajan en fábricas chicas, se han especializado en temas puntuales y han desarrollado muy, muy buenos materiales, ¿no? Lo que no tienen es marketing, que es un costo muy grande, ¿no? Y yo después de muchos años hoy entendí que para vender pintura hay que tener marketing, ¿no? O sea, sin marketing no se vende, ¿no? O sea, el desarrollar pintura, una vez me dijo, y no hace mucho tiempo, mire que yo me dedico hace 25 años a esto, me dice un ingeniero, o mi jefe, mejor dicho, me dice, lo de adentro lo puede fabricar cualquiera, lo de acá afuera no. Y me quedé pensando, en realidad tiene razón, ¿no? Entonces, mucho influye el marketing, y más en un país como el nuestro, que nosotros pintamos por lo que dice afuera y no por lo que está adentro, eso es importante. Y en realidad, lo que tienen que empezar a conocer todos es que pintan por lo que hace el material, no por lo que dice el material, ¿no? Entonces yo pinto con un material porque me da cierto tipo de prestaciones, por eso realmente yo lo compro, no por lo que me diga afuera, ¿no? Porque que me diga afuera, bueno, yo puedo tener un material que por ahí no camina, y por ahí puede ser de las mejores marcas, Alba, Sherwin o la que ustedes quieran, ¿no? Y puede haber una fábrica chica que se especializaron en un tema y están haciendo un material que para lo que ustedes necesitan anda perfecto. Por eso son respetables todos, ¿no? Bueno, acá decimos qué son las resinas y las emulsiones. Las resinas y las emulsiones son lo que ustedes conocen, por ejemplo, en el caso de los látex, como los acrílicos. Mucha gente dice, no, esto tiene más acrílico, esto tiene menos acrílico, esto, arquitecto, es acrílico, no tiene vinílico, lo cual es un error muy grande, ¿no? O sea, yo creo que si lo escuchara algún profesor mío de la parte de polímeros, los mata más de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque los vinílicos tienen otras características y son excelentes, ¿no es cierto?, distinto a los acrílicos. Los acrílicos tienen muy buena resistencia, ¿no es cierto?, al UV del sol, pero los vinílicos tienen muy buena adherencia. De hecho, sin más lejos, ¿qué usan ustedes cuando pegan papel? La famosa plasticola o la cola que ustedes quieran, eso es vinílico. Bueno, eso mismo, blanquito, lechoso, en pintura es acrílico. Es exactamente lo mismo, es una emulsión, ¿no? Es una emulsión, es un polímero en emulsión. Por ejemplo, para los látex, ahora vamos a hablar de lo que es sintético. ¿Saben lo que es una emulsión? Básicamente, una emulsión es una dispersión de un líquido en el seno de otro. Por ejemplo, ustedes tienen aceite y agua.
¿Qué es lo que pasa cuando colocan aceite y agua? Se separan, porque estos no son miscibles, ¿no? Para arriba va el aceite, para abajo va el agua, por diferencia de peso específico. Si ustedes agarran un palito y lo agitan, van a ver de que eso logra entremezclarse un poco, ¿no es cierto? No mezclarse, no es compatible, o sea que los coagulitos de aceite se mezclan en el agua. Pero a ustedes al sacar el palito empieza nuevamente la separación. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. Pero si ustedes le ponen un poquito de detergente, ¿qué es lo que ocurre? Lo agitan y ven de que eso se forma algo medio blanquecino, ¿no es cierto?, con una estabilidad determinada, que puede llegar a ser 1 hora, 2 horas, un día, o 10 años, o toda la vida, ¿no? Los detergentes, ¿no es cierto?, hacen de que las emulsiones sean estables, de que los coagulitos de grasa, o del caso del aceite, ¿no es cierto?, se mezclen con agua, ¿no? Acá lo que tenemos son coagulitos de polímero dispersos en agua, que a medida que el agua evapora, los coagulitos se van uniendo uno con el otro y van formando el plástico que ahora vamos a hablar. Los detergentes que se suelen usar para hacer emulsiones son indistintos. Ustedes saben que saben básicamente lo que son detergentes, son agentes, ¿no es cierto?, que bajan la tensión superficial y se dividen en 4 partes. Hay no iónicos, aniónicos, anfóteros y no iónicos. Por ejemplo, cuando uno usa un detergente común o un shampoo, se lava la cabeza con un detergente aniónico. ¿Qué hace con la crema enjuague? Lava con un detergente catiónico, neutraliza las cargas negativas con el que tiene cargas positivas, entonces logra básicamente neutralidad y no hay carga estática en el pelo. Yo ese problema no lo tengo, pero bueno, ya hace años que lo dejé de padecer, ¿no? Pero bueno, esos mismos detergentes se suelen usar en las emulsiones para que éstas sean estables, ¿no? Los detergentes tienen, hagamos de cuenta, por ejemplo, que es una molécula, en realidad hagamos de cuenta que en esa molécula tiene una parte que es miscible con el agua y que se agarra con el agua, y otra parte que es miscible con el aceite. En realidad sería una cosa así. Si tendríamos un vaso y adentro tenemos coagulitos, vamos a amplificarlo un poquito más, ¿no? Supónganse que esto es agua, el detergente serían puentecitos que están acá, que son miscibles, o parte con agua y parte con el detergente, ¿no? Eso hace de que las emulsiones sean estables, que puedan tener una determinada estabilidad. A través de cálculos matemáticos y un montón de cosas, se calculan los detergentes determinados y se hacen, por ejemplo, estos materiales que están acá, las emulsiones, ¿no es cierto?, de polímeros dispersos en agua. Por eso, para el caso de los látex, uno de los principales enemigos que hay, ustedes se van a encontrar con el pintor que muchas veces le dice: no, arquitecto, hoy no podemos pintar porque está lloviendo. ¿Y cuál es el problema? O sea, más vale que no vaya a pintar afuera porque, obvio, ¿no es cierto?, se me va a lavar la pintura. Pero pinta adentro, no porque llueve, no tiene nada que ver. O sea, el principal enemigo del látex es el frío. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no es cierto?, acá decíamos que tenemos polímeros dispersos en agua. Cuando yo pinto con un látex, ¿no es cierto?, si me baja mucho la temperatura, el agua que está dispersa acá o acá, tiene que empezar, esto es una solución, el agua que está, hagamos de cuenta, vamos a poner así porque no ven ustedes, hagamos de cuenta que vemos de costado una pared y vemos una película de pintura, ¿no? Una vez que se tira el rodillo, nos encontramos con en la parte del polímero, del adhesivo, porque en realidad, ya se me fue, ahí está. En realidad, las emulsiones no son nada más ni nada menos que plásticos en forma de emulsión, o sea, líquidos, ¿no es cierto?, que en el momento en que se va secando el agua en la cual están disueltos, o que están dispersos, ¿no es cierto?, se va formando una lámina plástica. Por ejemplo, vamos a dejarlo acá, yo pinto, ¿no es cierto?, mirando la parte del adhesivo del polímero, ¿no es cierto?, el agua tiene que ir evaporando, ¿no? A medida que el agua va evaporando, cada coagulito que están acá
se va uniendo uno con el otro y va formando una cosa así. Después sigue evaporando agua y esto empieza a quedar una cosa así. Sigue evaporando agua hasta quedar el plástico totalmente polimerizado y la lámina plástica, ¿no es cierto?, y dándole la resistencia que requiere el látex. Por eso siempre ustedes van a ver que en una pinturería le dicen, no, arquitecto, no se hace un ensayo de frote de resistencia al frote húmedo de un día para otro, sino que se hace más o menos a los 2 o 3 meses, porque esto requiere una determinada cantidad de tiempo. Si yo tengo días de mucho frío, esto no se va produciendo. Entonces no se produce, digamos, la lámina plástica. Hagan de cuenta ustedes, yo siempre hago este claro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la película Terminator 2? Cuando le dice la famosa palabrita, "hasta la vista, baby", ¿no? Y justo el tipo está congelado, ¿no? Cuando le pega el tiro, se revientan un montón de partículas de metal y cae al lado de una estufa. Cuando empieza a recibir calor, empieza a juntarse nuevamente, ¿no? Empieza a fusionarse, digamos, el metal, y eso es algo muy parecido a lo que ocurre acá. A medida que evapora el agua por temperatura, los coágulos o partículas de polímeros se van uniendo una con otra hasta formar la película continua de pintura, y dándole la resistencia mecánica que ésta requieren, ¿no? Esos son básicamente las emulsiones, los acrílicos de lo que le hablan a veces en las pinturerías. No son nada más ni nada menos que adhesivos. Si yo no tendría estos señores que están acá, esto que está acá se me caería. ¿Por qué? Porque esto pega los pigmentos a la pared. ¿Y por qué? Pasa una cosa que recién me decía, creo que el arquitecto, si yo le pongo mucha cantidad de pigmentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de mucha gente dice, yo pongo más cantidad de pigmento y mejoro el poder cubritivo. Ojo con eso, porque hay una cosa que se llama PVC de la pintura, que es la relación que hay entre pigmentos y resinas y emulsiones. Vamos a volver a mostrar acá, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, PVC significa, es la relación que hay entre pigmento, volumen de pigmento y emulsiones, o sea, adhesivo. Cada partícula de pigmento, hagan de cuenta que es una piedrita chiquitita, necesita, ¿no?, básicamente un poquito de emulsión o de adhesivo para revestirse y pegarse a la pared. Si yo sigo poniendo más cantidad de pigmento, ya sea o de titanio o de carbonato de calcio, paso lo que se llama el PVC crítico, ¿no es cierto?, y mi pintura tiene una baja resistencia al frote húmedo, ¿no? Hagan de cuenta que esta es la película de pintura, esto eran los polímeros, pero hagan de cuenta ahora que estamos viendo la parte de pigmentos, ¿no es cierto? Pongan ustedes que tenemos una determinada cantidad de pigmentos que están en la película de pintura. Pero si nosotros subimos la cantidad de pigmentos, estos empiezan a tener esto, ¿no? Y más cantidad empiezan a sobrepasar la película de pintura, por eso cuando se le pasa un trapo ustedes se quedan con partículas de pintura en la mano, o sea, con pigmento de pintura en la mano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasaron lo que se llama el PVC crítico de la pintura, ¿no? O sea, no es el solo hecho de ir agregándole, por ejemplo, carbonato de calcio o dióxido de titanio a la pintura, voy a mejorar el poder cubritivo. Esto se lo comento ¿por qué? Porque en la obra es muy común que el día de mañana pase que el pintor le diga, no, si esa pintura no cubre, arquitecto, espere que yo le ponga un poco de tiza, ¿no es cierto?, y le mejoro el poder cubritivo. Sí, le mejora el poder cubritivo, pero le baja la resistencia al frote húmedo. Y le mejora muy relativo, o sea, es muy poco lo que puede mejorar agregándole tiza. Ojo con eso. Es muy poco lo que mejora el poder cubritivo y es mucho lo que desmejora o que viene para abajo o que perjudica, digamos, a la resistencia al frote húmedo de la pintura. ¿Por qué? Porque más cantidad de pigmentos disminuyen, ¿no es cierto?, la cantidad de adhesivo, por así decirlo, de la pintura, ¿no? En el caso de los sintéticos, lo que tenemos son resinas, lo que se llaman, que ustedes por ahí habrán escuchado, las famosas resinas alquídicas,
Las resinas alquílicas son derivados, ¿no es cierto?, son ésteres derivados de aceites. Hoy por hoy estamos en una patria sojera, hoy se deriva todo de la soja. Antes se solía hacer para los colores oscuros con lino y los colores claros con girasol. Hoy no se usa tanto esas resinas, sí se usa mucha soja. La particularidad que tiene la soja, esto se los comento, es que tiene ácidos grasos en su interior que amarillean, ¿no?, más que el girasol, no tanto como el lino, pero un poquito más que el girasol. Por eso, tengan cuidado cuando ustedes ponen un sintético blanco en interior, porque hoy los amarilleos son prematuros. O sea, hoy a los 6 meses, 7 meses pueden tener un amarilleo bastante pronunciado por oxidación. La oxidación del medio ambiente, ¿no es cierto?, va produciendo el amarilleo en una película blanca, ¿no? Yo trato de no meterme en química y decirle que es una oxidación, ¿no?, pero bueno, va produciendo, digamos, el amarilleo particular y se va a ver bien en los blancos. Por eso que hoy las fábricas de pintura, prácticamente todas, están sacando los famosos sintéticos al agua. Entonces, eso hace de que el amarilleo sea más lento o tarde más años. Se va a amarillar igual, ¿no? O sea, no es como dicen muchos por ahí, no se amarillea. No, se amarillea. Todos los compuestos orgánicos, nosotros mismos nos amarillamos, ¿no? Ustedes habrán escuchado el caso, por ejemplo, de que si un paciente está dentro de una habitación cerrada, va tomando colores amarillos, lo vamos convirtiendo en japonés. Que muchas veces el médico abre las ventanas y dice, el paciente lo que necesita es luz. Va produciendo un amarilleo. La única diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de restauración, en cambio los polímeros puestos en una pintura no. Entonces se van oxidando, se van amarillando por oxidarse y después se van craqueando, o sea, van rompiendo el polímero y van perdiendo adhesividad. Por eso ustedes se van a encontrar con películas de pintura que cuando van envejeciendo se cuartean y se solapan. Eso es porque el polímero se ha ido craqueando, se ha ido rompiendo y ha ido perdiendo adherencia. Entonces ahí ya entra todo un deterioro de la pintura misma. Bueno, las emulsiones se usan en látex, ¿no? Las resinas alquílicas, ¿no?, se usan en los sintéticos, y después tenemos resinas, por ejemplo, de caucho clorado, tenemos acrílicos en suspensión y en solventes orgánicos. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, del caucho clorado, ¿vieron la pileta de natación o la pintura para marcación vial? En realidad son acrílicos, son resinas acrílicas al solventes aditivadas con un poco de caucho clorado. No es caucho clorado puro. El caucho clorado puro es muy duro. Entonces, en realidad, si bien tiene muy buena resistencia a los compuestos químicos, se puede romper, craquearse y levantarse. O sea, craquelarse y levantarse. Que suele usarse mucho en lo que es pileta de natación y lo que es demarcación vial. Después tenemos las epoxídicas, ¿no?, que son otro tipo de resinas, que las hay en resinas base solvente y hoy aparecen las epoxis base acuosa, que son emulsiones también. Y por último tenemos los poliuretanos, en realidad por último, por lo que nos dice acá, en realidad hay muchas más resinas, ¿no es cierto?, pero son netamente de uso industrial, ¿no? Pero las que se usan básicamente en arquitectura son estas que están acá. Otras son las poliuretánicas. Hay poliuretanos, resinas poliuretanos base solvente de un componente, de dos componentes, y las hay hoy en día base acuosa. Ha ido avanzando la tecnología y lo que se está tendiendo hoy a usar es todo lo que es base acuosa, en lo posible dejar de lado todo lo que es base solvente. Por eso van apareciendo cada vez más productos base acuosa. Para que ustedes tengan una idea, este es un país que se está usando más o menos 4 litros de pintura por cápita. Eso es más o menos la estadística que hay. Somos 40 millones, estamos en 160 millones de litros de pinturas año. Es un país que se usa muy poca pintura. Vamos a tomar valores, digamos, arbitrarios, no son valores exactos, que el 50% es base acuosa y el 50% base solvente. Tenemos, ¿no es cierto?, 80 millones de litros años de pintura base solvente. Vienen al 50% de sólidos por volumen, ¿no? Tenemos
el 50% de solventes en pinturas. Quiere decir que tenemos 40 millones de solventes orgánicos que van a parar por año a la atmósfera y que todos ustedes los están tragando constantemente, que son altamente cancerígenos, ¿no? Por eso es que al día de hoy se está empezando a usar mucho las emulsiones y los productos al agua. Sumado también en que tenemos un país que el costo, por ejemplo, de un agua ras, hoy por hoy es caro. Entonces se está tratando de abaratar también por ese lado el costo en pinturas base acuosa. De hecho, inclusive hoy pinturas para autos ya base acuosa. En Brasil, Mercedes-Benz está pintando con sistemas base acuosa. Si bien hoy son un poco más caras todavía, ¿no? Pero se equiparan los costos porque no tienen solvente con costo. En cambio estas sí. Y el solvente, si bien es un componente de la pintura, es algo que regula la viscosidad para poder ser pintada, se evapora y se va. No es que es un componente final de la pintura, excepto una, por ejemplo los poliésteres. Los poliésteres se diluyen con estireno y el estireno pasa a ser parte del polímero final. Pero eso es otro tema, ¿no es cierto? Pero en resinas sintéticas, por ejemplo, en lo que es un sintético común con el cual ustedes pueden pintar o un látex común, ¿no es cierto? Los solventes no son partes de la pintura en sí, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, los solventes, para el caso de los látex, agua, o lo que es base acuosa, ¿no es cierto?, base solvente, agua ras, sileno, tolueno y otros componentes orgánicos más, como pueden ser los tíneres, como pueden llegar a ser los acetatos, alcoholes y un montón más. Una cosa que les comento, cuando ustedes vayan a tener una obra y tengan un pintor que le va a pintar con un sintético, los sintéticos siempre se diluyen con agua ras, no se diluyen con thinner. Ese es un error muy grande que existe hoy en día y son una de las cosas que son los modismos de los pintores, o sea, que le ha quedado a través de los tiempos, ¿no es cierto? El pintor escuchó por ahí que usaban thinner, unos pintores, y dijo, bueno, yo voy a seguir usando thinner. Los thinneres de hoy en día están bajando los costos con alcohol. Los alcoholes todavía no tienen grabado impuestos, ¿no? Entonces tratan de abaratar los costos. Los alcoholes no son compatibles con las resinas alquídicas y hacen de que les baje el brillo a los sintéticos. Y si van a pintar con barnices, le ponen thinner, le baja la transparencia porque le dejan un velado blanco. Entonces, thinner es veneno para los sintéticos hoy en día. Se usa agua ras de buena calidad, no agua ras de corte final, que bueno, en realidad uno eso no lo puede saber. Pero, por ejemplo, si ustedes, el pintor dice, pero arquitecto, yo quiero pintar unas puertas y necesito tirar con el soplete, yo uso thinner. No, si se consigue, porque no a todos lados se consigue, sileno o tolueno. Es un solvente puro. Ustedes saben que los solventes se dividen en dos maneras, los solventes activos y los diluyentes. Los solventes activos son básicamente los solventes puros. Los encontramos como el sileno, como el tolueno, ¿no es cierto?, que serían estas cosas que están acá, son hermanitos mellizos, ¿no? Entonces, antes se solía usar esto, que era el benceno, que se usaba como removedor. Esto no se usa más porque es cancerígeno, pero tenemos el tolueno y después tenemos el sileno, que tiene peso molecular un poco más alto y tiene evaporación más lenta. Como estos dos que están acá son de evaporación rápida, son componentes de las naftas, tienen evaporaciones muy rápidas, yo lo que suelo hacer, y por experiencia propia, lo voy cortando con agua ras. Le van poniendo un poco de agua ras y de esa manera van frenando, por ejemplo, la evaporación alta. Si ustedes están pintando puertas, por ejemplo, en un verano, ¿no es cierto?, en un lugar que tiene un quincho, algo con chapa, con mucho calor, puede de que si lo diluyen con sileno o tolueno solo, esto se evapore muy rápido, aparte por la presión ejercida por el soplete. Y se le vaya a producir lo que se suele conocer como overspray. ¿Qué significa eso? ¿Vieron cuando le pulverizan la pintura y le queda la superficie como áspera? Eso es porque la pintura se secó en el aire, tiene solventes muy livianos. Entonces lo cortan con un poquito de agua ras y de esa manera van bajando la evaporación. Lo ideal sería conseguir aromáticos pesados, pero no se consiguen en todos lados, ¿no?
Entonces colocan un poquito de agua ras y de esa manera van restándole la evaporación a los solventes activos como sileno o tolueno. Y de esa manera pueden tirar perfectamente con el soplete, levantando un buen brillo. Sí, lo consigue como silol o como toluol, que sería el nombre comercial. En realidad hoy no se consigue, no es tan fácil conseguirlo, por el tema que tienen que estar todos inscritos en el Cedrolar. Porque hoy hay problemas con la provisión de ácido clorhídrico, o mal conocido como muriático, ¿no? Soda cáustica, ¿no es cierto? Porque se suele hablar de que son todos insumos prohibidos, igual que el tolueno, igual que el sileno, ¿no es cierto? Entonces por eso tendría que estar el usuario final también inscrito en el Cedrolar para poder comprarlo. Pero acá hay pinturerías que lo venden, lo consigue perfectamente. Así que bueno, eso es... Pintecor lo tiene. Si ustedes van allá, yo calculo que Garín también debe tener, que Sumic también debe tener, medio como para que sea Jorge Paván, no se enoje conmigo, ¿no? Pero, no, bueno, pida sileno, es malo, le llamo por teléfono y se lo pongo a usted para que hable y le pido un bidón. No, tienen sileno y tolueno, tienen ellos. Lo tienen como silol o como toluol, ¿no? De esa manera son solventes activos muy grandes. O si no, muy sencillo, supónganse ustedes que no lo consiguen. ¿Sabe lo que es eso? El diluyente para pileta de natación a caucho clorado o para la demarcación vial. Es sileno o tolueno. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que le ponen? Se lo camuflan de palabra. Le dicen, por ejemplo, diluyente para pileta de natación. Pero es un aromático. ¿Por qué? Porque los alifáticos, porque básicamente los componentes orgánicos, los solventes, se dividen en aromáticos y alifáticos. Los aromáticos son estos. Los alifáticos, no sé si ustedes se acuerdan, son los de cadenas abiertas, ¿no? Carbono. ¿Se acuerdan de la escuela secundaria cuando la profesora de química les hacía ver todo eso? Bueno, no se enojen los que no aprobaron química, pero bueno, se divide en dos partes. Él me lo va a confirmar, el arquitecto Pisi, del cual yo tengo un sumo respeto, ¿no es cierto? Él siempre decía que los arquitectos tienen un problema, no conocen poco de química, porque básicamente todo esto es química pura, ¿no? Entonces, el arquitecto siempre solía decir eso, no sé si vos te acordás, ¿no? Yo en una charla con él siempre me decía, el problema es que los arquitectos no conocen química y deberían a veces no tenerlo como materia, pero conocer un poquito más, porque cuando le hablan, no los guitarreen, ¿no es cierto?, con cualquier cosa, y que ustedes tengan el conocimiento acabado de lo que están usando, de lo que están teniendo, los materiales que ustedes están usando, ¿no es cierto? En el caso de los solventes, son solventes orgánicos, se dividen, ya le digo, en aromáticos, son los de cadena cerrada, o los de anillito, y los alifáticos son los de cadena abierta. Los alifáticos es, en este caso, el agua ras, pero el agua ras no es un solvente puro, es un solvente, es un compuesto de solventes orgánicos. Están en rangos de destilación. Por eso el agua ras de primer corte es un agua ras mucho más liviano y de evaporación más rápida. El agua ras de último corte es un agua ras más pesado, más aceitoso y está mucho más cerca de lo que es el corte de destilación del querosén. Hay muchos que suelen hablar y se van a encontrar con pintores que suelen decirle, yo arquitecto le pongo un poco de querosén para diluir la pintura. No vayan a hacer nunca eso, porque no le va a secar nunca la pintura. Porque el querosén ya tiene rasgos aceitosos muy grandes, ¿no? Lo único que sí podría usar el agua ras, el querosén, por ejemplo, que de costo más barato, es para limpiar los utensilios, ¿no es cierto?, como el pincel y todo ese tipo de cosas. En vez de usar agua ras, usan querosén blanco, por ejemplo, o si tienen querosén blanco se consigue en cualquier ferretería. Hoy el querosén blanco es lo mismo que el querosén rojo, nada más que decolorado. Bueno, los solventes, una cosa, si bien son partes de la pintura, no terminan quedando en ella. Les quiero comentar y hacer este tipo de salvedad. ¿Por qué? Porque hay gente que le dice, yo le agrego, por ejemplo en los látex, le agrego agua y aumento el rendimiento. ¿Dónde aumentar el rendimiento agregándole agua? El agua es insípida, incolora e inodora. Si ustedes le van a agregar agua a un látex, no le van a aumentar el rendimiento. Los rendimientos se obtienen siempre en puro de una pintura. El agua, o el agua ras, o el sileno, cualquiera de los solventes,
la función que hace es bajarle la viscosidad a la pintura para poder aplicarse. Ustedes habrán encontrado que muchas veces ustedes van a una pintura y le dicen, ¿cuánto de agua le agrego al látex? El arquitecto no le agregue más del 10%. Otro le dice, no, más del 15%. Madonna Santa, ¿dónde le pongo yo la pintura? ¿Cuánto agua le pongo? Bueno, esto es sencillo. Siempre se le agrega solvente a una pintura para llevarlo a punto de aplicación. ¿Cuál es el punto de aplicación? Si ustedes le ponen poco solvente, la pintura le va a quedar pesada, ¿no? Que le va a costar mezclarlo. Si le ponen mucho solvente, la pintura le va a quedar muy líquida, ¿no? Muy, como decimos en la calle, muy chirla, ¿no es cierto? Que cuando lo levantan caen gotitas. El punto de aplicación es, lo van agregando de a poquito el solvente, ¿no es cierto? Cuando levanta el palito, cae una estela constante que corta. Eso es el punto de aplicación exacto de la pintura, que puede llegar a ser con el 10%, el 8%, el 15%, el 10%, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque las pinturas en su composición dijimos que tienen carbonato de calcio. El carbonato de calcio no es nada más y nada menos que piedra molida, como lo hablábamos antes, ¿no? Y todas las piedras, como son sustancias naturales, tienen distinto tipo de absorción de agua o de solvente, por así decirlo. Eso es incontrolable, si bien se pueden hacer ensayos de laboratorio, pero puede que una partida tenga una aceptación de agua de un 10% y otra partida la tenga del 12% o del 8%. Eso es muy relativo, por eso es muy arbitrario de que en la pinturería le dicen tanto por ciento. Aparte, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes llevan la probeta? ¿Allá lo están midiendo con la probeta? No. Entonces es muy relativo, o sea, pasar del 8 al 15% realmente son números que no tienen sentido, ¿no? Entonces el tema es de buscar un poco de el punto justo de aplicación, ¿no? Mira, acá hay algo muy importante. En pintura, que es todo, el 50% es tecnología, es lo que vamos a poner todas las fábricas de pintura, los químicos, pero el otro 50% es arte. Esto tiene mucho de arte. Lo conozco al tema porque mi querido viejo, ¿no es cierto?, era pintor de la década del 50 y década del 60, lo cual, que me perdone mucho, porque hoy se consigue muy poco de eso, las cuales, gracias a Dios, no están más, porque ellos no hacían reclamo, nosotros tenemos laburo a lo que están hoy en día, ¿no? Pero en ese arte, el pintor tiene que ir entendiendo lo que la pared le está pidiendo el día a día, ¿no es cierto? Sí, lo que la pregunta tuya era, o sea, todo depende de... Más vale. El pintor conoce sus técnicas de trabajo. Por ejemplo, yo te voy a dar un caso clásico. El pintor, ¿qué les dice a ustedes? Yo le cotizo, por ejemplo, el pintado a 2 manos. Grosso error. ¿Qué es manos? ¿Alguno de ustedes, en algún manual de arquitectura o en algún manual de ingeniería, encontró las medidas manos? No existe eso. Eso es, las manos es una técnica de aplicación. Si yo agarro, por ejemplo, una lata de pintura del mismo número de partida y le doy a la arquitecta, le doy al arquitecto, le doy a ella y tengo yo, y vamos y pintamos, lo más probable es que todos varíen en su poder cubritivo. ¿Por qué? Porque tenemos técnicas de aplicación totalmente distintas, que son las famosas manos. Ustedes se van a encontrar con pintores que pintan con un rodillo y hay pintores que pintan con 2. Con una ponen la pintura y con otra la sacan, ¿no? Parece una tontería, pero es así, ¿no? Pintores que con un rodillo van colocando la pintura y con el otro lo que le van diciendo es el planchado. Pero cuando más planchan, más sacan. Y cuando terminan, resulta que es una mano. Pero una mano con 20 planchadas no es lo mismo que una mano con 10 planchadas. Son dos cosas totalmente distintas, son técnicas de aplicación. Lo que sí son medidas son los micrones. Cuando se habla de espesores de pintura, se habla de 80 micrones estimativos, ¿no es cierto?, para que dé un buen poder cubritivo. Y 80 micrones se habla de que pueden llegar a ser 2 manos de pintura. Por eso hoy en día hay equipamientos para poder medir el espesor de la pintura, por ejemplo, en metales, ferrosos y no ferrosos, hay equipos que ustedes pueden medir el espesor de la pintura. En la parte de acuosa hay unos peinecitos que ustedes lo colocan y donde se mancha, ¿no es cierto?, ahí sacan el espesor en micrones. Lo que ustedes tienen por obligación y que el fabricante nunca se puede negar
es entregarle la hoja técnica de cada producto, donde figuren los sólidos por volumen. No los sólidos peso en peso, porque ustedes compran por volumen. Los sólidos por volumen. Por ejemplo, ¿por qué? Y porque si yo pinto 100 micrones, quiero saber qué espesor me va a quedar. Y si yo tengo al 40% la pintura, yo pinto a 100 micrones, por ejemplo, al 40% de sólidos por volumen, ¿cuántos micrones me van a quedar? 40 micrones. Supongan ustedes que en una mano yo tiro en húmedo 100 micrones. Perfecto, cuando eso me seque, me van a quedar 40 micrones en seco. Entonces, para llegar a 80 micrones, voy a necesitar 2 manos. Entonces, le coloco después de seco otra manito arriba. Siempre las manos de pintura, en lo posible, y yo sé que no siempre es posible, ¿no es cierto?, es dejar 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Ustedes se van a encontrar con fábricas, como nosotros mismos, ¿no es cierto?, que le dicen a ustedes, a las 6 horas se puede repintar. Pero, si yo, ¿no es cierto?, pongo, vamos a volver a decir, una mano de pintura, ¿no?, y decíamos que teníamos las partículas de polímero, que estas tienen que evaporar el agua, que se llama coalescencia. Muchos decimos a veces, para los arquitectos, ¿no es cierto?, no sé si ustedes han escuchado la palabra fraguar, ¿no es cierto?, pero en realidad está mal dicho, son coalescencia. En realidad, los conglomerantes, que son los agentes de fraguado, ¿no es cierto?, el cemento, las cales, los yesos, sí producen un fraguado. En cambio, los aglomerantes, que son las pinturas, producen un proceso de coalescencia, que es evaporación de agua y la formación del polímero. Pero si yo pongo una mano de pintura y no dejo de que esto me seque bien, y vengo y le pongo la otra mano de pintura arriba, tapo la evaporación de esta agua de la película de pintura, ¿no es cierto?, y no logra secarse bien. ¿Qué es lo que me puede pasar? Se me puede producir la famosa piel de naranja, ¿no es cierto?, o un fondo o una remoción. Me puede remover acá y en realidad en vez de dar 80 micrones tengo 60 o 50. Entonces por eso siempre lo bueno es darle el tiempo de secado. Y otra cosa que es importante, decíamos que el frío es el agente, el enemigo principal de las pinturas vallacosas. Las temperaturas en las paredes no son las mismas que las del medio ambiente, por el famoso punto de rocío. Entonces tengan cuidado con eso, la ideal es medir el punto de rocío, ¿no? Y por el punto de rocío se tiene que pintar siempre por 3 grados de temperatura por arriba. Porque si tenemos paredes muy frías, ¿no es cierto?, vamos a tener pinturas que no secan. Yo puedo tener 15 grados de temperatura, pero tengo un punto de rocío, ¿no es cierto?, muy bajo, a 7 grados, mi pintura me va a tardar mucho en secar. Y el punto de rocío está muy ligado con la temperatura del medio ambiente y la humedad relativa ambiente. Es lo que a ustedes le pasan básicamente cuando tienen la gaseosa y se está toda transpirada, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no es agua de la gaseosa, es agua de humedad relativa ambiente. Toca el punto frío y condensa. Entonces, en eso tengan cuidado, porque si pintamos sobre superficies frías y está haciendo un día medianamente cálido, o 15 grados, ¿no?, puede que tengamos paredes que están por abajo de 10 y el tiempo de secado es mucho más lento. A medida que nos acercamos al 0 grado, la evaporación del agua, obvio, ¿no es cierto?, es mucho más complicada. Bueno, estábamos con el tema solvente. Yo lo aprendí en Arcor. En la arquitectura de Arcor, cuando se hacía un pintado de planta, ellos le dicen a ustedes, yo necesito 80 micrones de superficie, ¿no? No me importa si usted la da en una mano, en 2 manos, en 20 manos o en 50. ¿No? Yo se lo calculo, si usted lo puso y no tengo la hoja técnica, se la calculo igual, porque yo hago pintar un paño, ¿no es cierto?, lo dejo hasta certificación de obra y después tomo el volumen consumido. Entonces, cuando antes le hablaba, por ejemplo, de rendimientos, yo voy tomando, que viene referido a esto, yo tomo más o menos, para que ustedes tengan una idea, 4,5 metros cuadrados por litro por mano terminado sería lo ideal. ¿Por qué sale ese dato? ¿Qué dice la data de pintura? Le dice 12 a 14 metros cuadrados por litro por mano, ¿no? Eso es un valor teórico. Del teórico al real hay un paso bastante grande que depende mucho del perfil de rugosidad de la superficie que uno va a pintar. Entonces,
A ese valor hay que multiplicarlo por 0.7, ¿no es cierto? Ustedes están usando aproximadamente, y está calculado eso, el 70% del material. No están usando el 100% del material, porque siempre le quedan la lata, le quedan los rodillos, le quedan los pinceles, le queda el piso, ¿no? Tiene mucho desperdicio el material. Entonces se está usando aproximadamente un 70%, lo multiplican por 0.7 o 0.8 y van a ver que ustedes le van a dar valores entre 8 y 10 metros cuadrados por litro por mano. Hablamos que se dan 2 manos a forma teórica de aplicación, estamos hablando de que está quedando entre 4 y 5 metros cuadrados por litro terminado. Entre estos valores, para tomar un promedio, sacamos 4,5 metros cuadrados por litro por mano. ¿Qué significa eso? De que si mi pintura por litro me cubre más de 4,5 metros cuadrados, tengo un buen poder cubritivo. Si mi pintura me cubre menos de este valor, tengo un poder cubritivo deficiente. Pues si no, no tengo forma de medirla. No es justo lo que vienen a veces algunos técnicos de otra fábrica y agarran el rodillo, ponen y le pegan el rodillazo a la pared y dicen, no, cubre poco o cubre mucho. ¿Y eso qué? No es una forma medible. La forma medible es tomar diámetros, pintar con volúmenes determinados, ¿no es cierto?, y sacar los cálculos. Si no, no lo puedo llegar a comprobar nunca. Entonces, por eso, yo tengo estos valores, no me han fallado nunca. Le digo que esto lo hemos sacado con la gente de Arcor y con la gente de electroingeniería, con la famosa 100 escuelas. Cuando hicimos los cálculos de rendimiento nos basamos básicamente en eso. Y después había una determinada cantidad de material para escuelas y fallábamos muy poquito. Siempre hay una diferencia, pero no era mucho. Por eso yo tomo este valor y digo, bueno, a ver, busco una pared sin pintar, le digo al pintor, pintame esto y terminámelo. No me importa si le da una mano, 10 manos, 20 manos, 50 manos, no interesa. Ese es el problema del pintor, es la técnica de aplicación de cada uno, ¿no es cierto? O sea, no me puedo basar en las técnicas de aplicación del pintor. Yo lo que me tengo que basar son en factores de medida. Yo quiero que vos me des 80 micrones en la pared que me va a cubrir bien. Si en 80 micrones la pintura no cubre, porque la pintura es de bajo poder cubritivo, si en 80 micrones la pintura cubre perfecto, tiene un poder cubritivo alto, ¿no es cierto? Por definición, eso quiere decir que el poder cubritivo es, ¿no es cierto?, la capacidad de poder cubrir una pintura, un color determinado en una pared, en una medida determinada, ¿no es cierto? Si yo le doy manos y lo plancho mucho, obvio que le voy a sacar material. Y voy a decir de que, bueno, una mano no me cubre o 2 manos no me cubre. En realidad, la manera de poder medirlo sin tener los elementos, prácticamente en obra, es esto. Hacer pintar una pared, ¿no? Siempre traten de llevarlo una lata de 4 litros. Bien mezclada la de 20, lo vuelcan en 4 litros y de ahí lo van a poder medir mejor. Porque en 20 litros, digamos, los volúmenes se pierden, ¿no? En 4 litros dicen, bueno, yo tengo una pared la cual lo puedo medir perfectamente con el láser o con la cinta métrica o como sea, y después digo, a tanto metro cuadrado consumir tanto volumen. Hago el calculito y saco si realmente me está cubriendo bien o me está cubriendo mal la pintura. Para que ustedes tengan una idea, cada 20 litros están cubriendo 90 metros cuadrados. Sí, es lo que dice. Lo que pasa es que el decir, o sea, es muy teórico. Yo no sé, nunca voy a poder saber qué es lo que usted está pintando. Si usted me pinta un grueso, no es lo mismo que si el señor pinta un estucado, o si la arquitecta me pinta un fino. Tengo un perfil de rugosidad totalmente distinto. En cada perfil de rugosidad tengo valles y crestas. La pintura tiene que cubrir el valle y llegar a la cresta para empezar a formar el nivel de pintura. Y ahí me va a empezar a dar las capas y el poder cubritivo. Lo de abajo es desperdicio. O sea, y si a medida que yo tenga valles más pronunciados, ¿no es cierto?, voy a obtener menos, digamos, más desperdicio de pintura, un rendimiento más bajo. Bueno, por eso le digo que en realidad lo ideal es que ustedes vayan conociendo todos estos temas y que no pongan en manos de la terminación de la obra en lo que le dicen un mostrador de una pinturería. Ni tampoco, y los respeto muchísimo a los pintores, pero por sobre todas las cosas ustedes son profesionales, ¿no? Es lo mismo decir que al médico le termine de dar el último diagnóstico al enfermero, ¿no? Y que no es lo mismo. Sigo.
Te lo voy a contestar ahora, pero eso venía para la próxima, porque eso es patología ya de superficie. Pero el tiempo que vos necesitas es muy relativo. En realidad lo bueno... Eso es guitarra pura. Vos tenés que comprobarlo. ¿Y sabés cómo lo determinás a eso? Comprás una cajita de tira de papel pH y vos tomás el pH de superficie. Porque vos te vas a encontrar, y eso lo vamos a hablar después, porque yo después quiero terminar con esto, pero lo vamos a hablar en la próxima clase. Vos te vas a encontrar siempre una definición propia, en sustratos reactivos y sustratos no reactivos, que permanecen para siempre o no. Hay otros que entran siendo reactivos y terminan siendo no reactivos. ¿A qué me refiero? Cuando vos tenés un revoque, ¿no es cierto?, y lo terminaste hoy, entras en un sustrato reactivo. ¿Por qué? Porque en tu revoque vos tenés esto. Hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es producto del fraguado cementicio. Este hidróxido de calcio, ¿qué estoy haciendo? Este hidróxido de calcio, que está acá, cuando se te va conectando con el anhídrido carbónico del aire, ¿no es cierto?, te va formando carbonato de calcio o piedra caliza. Esto que está acá es pH alcalino, esto que está acá es levemente ácido y te va a dar una sal, que es esto que está acá, levemente alcalina. Por eso los guitarreros que te dicen que el pH tuyo tiene que estar en 7 nunca te va a llegar a 7, te va a llegar a 8. Es el sustrato de una pared. Muy difícil, con los años puedes llegar a 7, pero no es lo ideal. Con 8 puedes pintar perfectamente. ¿Por qué? Porque tenés una base fuerte, tenés un ácido débil, te forma una sal medianamente débil. De pH 8. Eso, lo que pasa es que yo lo íbamos a charlar después cuando hablábamos de todo lo que es patología de superficie y pintura, ¿no? Yo quería dar un concepto general de la pintura. Bueno, y después, otro de los componentes que tenemos en la pintura son los aditivos, ¿no? Los aditivos tenemos un montón de componentes químicos que le van a dar a la pintura distintos tipos de cualidades, ¿no? Y ahí se van ustedes, digamos, a asombrar, por ejemplo, porque tenemos antiespumantes, pero también tenemos detergentes en las pinturas. No se asusten si ustedes en algún impermeabilizante, cuando lo agitan, levanta un poquito de espuma. ¿Por qué? Porque tiene justamente detergentes. ¿Por qué hay detergentes? Para que las resinas puedan mojar los pigmentos. Si no tuviesen detergentes adentro sería muy difícil poder mojarlo. Entonces, hay entre los componentes tenemos, por ejemplo, secantes, que si no se colocarían las resinas sintéticas de los sintéticos que estamos hablando, no secarían. Tenemos antiespumantes, porque para las emulsiones de los látex, si levantan mucha espuma, cuando se colocan, no haya espuma que puedan bajarle el espumado. Antipelícula, que se colocan básicamente a los sintéticos para que esto no le forme arriba una capita de película de seca, que saben cómo realmente lo pueden privar eso, ¿no es cierto? Pruébenlo ustedes en su casa. Si tienen un sintético, le colocan muy poquitito, sin agitar, ¿no? Un poquito de aguarrás, ¿no? Agarran el sintético, le echan un chorrito de aguarrás sin mezclarlo. Total, después lo pueden mezclar e incorporarlo a la pintura. Ese poquito de aguarrás, esa mínima lámina que le ponen arriba, hace a su vez que no le forme película y no desperdicien mucha pintura después, que se va oxidando y que se va secando, porque a medida que va quedando más cámara en la lata, el secado es más prematuro. Después tienen dispersantes. Bueno, los dispersantes son los detergentes, ¿no? Agentes nivelantes son productos químicos que hacen de que la pintura nivele, o lo que se dice vulgarmente en la jerga de los pintores, que la película planche. En los sintéticos básicamente no hay tanto problema, porque los sintéticos tardan más tiempos en secar que los látex. Entonces le dan tiempo a que el sintético planche y nivele bien. En cambio los látex secan mucho más rápido. Ahí tiene mucho que ver la mano del pintor, de saber pintar, y en eso se van produciendo los problemas
en los satinados. Cuando van pintando con los satinados hay mucha gente que no le queda bien nivelado y que le queda todas marquitas como lo que se llama piel de naranja, ¿no? Eso porque no lo han sabido pintar bien, ¿no? Entonces pinta con rodillo de pelo corto y para hacerlo nivelar perfectamente, pero depende mucho de la técnica del pintor y de la dilución justa que el pintor tiene que ir conociendo. Por eso le digo, y como yo le decía al arquitecto recién, hay mucho de arte, ¿no? Y de conocimiento del pintor. Y si bien tienen razón ustedes de que hoy hay pintores que son improvisados, yo siempre tengo una definición esto, y que me perdonen los pintores, pero hay un 90% de mataraña y un 10% de pintores. O sea, hay pocos pintores, aunque parezca mentira. Mataraña le llama a aquel que le pone el rodillazo a lo que pase por ahí, y usted cuando entra vaya avisando que va llegando, porque lo pintan también, ¿eh? O sea, uy, perdón, arquitecto, le mandan el rodillazo. Entonces, esos creen que van a solucionar todo, le damos pintura y solucionamos todo. En pintura, el 80% del trabajo es la preparación de la superficie. El 20% restante es el pintado. Es lo mismo que el auto. Es lo mismo que el auto. Ustedes cuando vayan a hacer pintar un coche, los matan al pintor si el pintor le manda la pintura arriba sin sacarle el óxido. Bueno, acá exactamente lo mismo, hay que preparar la superficie. Lo que pasa es que hoy aparecen ciertas firmas con mucho marketing de por medio que hacen las pinturas mágicas, ¿no? Que con mi pintura soluciono todo el problema. Y lo que el pintor lo que quiere es llegar, poner la lata de pintura en el medio, pegarle un puntín, que salte la pintura, se pinte solo y se va, y cobra, ¿no? Y si yo le digo a ustedes una cosa, ustedes no lo van a poder creer. Hay pintores que creían de que cuando la pintura era un autonivelante, era que se volcaba en el piso y la pintura se corría por todos los rincones, ¿no? Se lo juro por el amor de mis dos hijos. Yo me quedaba con la boca abierta, no, es autonivelante por otra cosa, no porque usted la vuelca acá y se desparrama por todas partes. Hay que pintarla para eso, hay que llanearla. Autonivelante es porque nivela y va formando buen nivel de pintura, pero no porque ustedes la vuelcan y que se pinte solo, ¿no? O sea, y de eso le puedo llegar a contar muchas cosas en la obra, ¿no? La imprimación. Bueno, la imprimación es fundamental. Siempre, pero siempre, y tómelo como una normativa, siempre se pone fijador. La imprimación es el fijador. Lo que pasa es que algunos le van a decir fijador, otra imprimación, otro de otro nombre, pero esto es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Cuando yo trabajo con una pintura, las pinturas tienen viscosidades altas y tienen muy poca capacidad de mojado. Lo que yo hago con un fijador, básicamente, es mejorar el mojado de la pintura y darle un buen agarre. Las pinturas te adhieren a la pared por dos sistemas. Uno de ellos es por agarre mecánico. El agarre mecánico es como si fueran garras, al agarrarse la pared y no soltarse. O sea, no que vayas a tirar la rodillada, no penetre, que te quede una lámina flotante, que vos podés llegar a golpearla en seco y se te cae, ¿no? Y lo otro es la adherencia química, que es la interacción que hay entre molécula y molécula del polímero formando la adherencia del adhesivo. Eso no va a tener nunca problema, ¿no? Y de hecho es la que origina la tracción en la segunda mano cuando el agarre mecánico no es bueno. Entonces, ¿qué hace? Tracciona para afuera y levanta la pintura y se te descascara. Te vas a encontrar con muchas obras que a veces cuando no rasquetean bien o no impriman bien o tienen mucho polvillo de fondo, cuando le tiran la segunda mano levantan la primera. Yo digo, pero ¿cómo puede ser si yo estoy poniendo la segunda y la primera me adhirió bien? La primera no adhirió directamente. Lo que pasa es que no levantó porque no traccionó. Cuando le tirás la segunda tracciona como si fuera una sopapa, levanta y al no estar prendido por el agarre mecánico, en ese caso estamos teniendo un descascaramiento de la pintura. Entonces siempre es fundamental. ¿Por qué el colocarle un fijador? Porque el fijador es un humectante, es un agente que lo que hace es disminuir la tensión superficial del producto para poder penetrar en la pared. O sea, aumenta la tensión superficial del sustrato, ¿no? Porque si yo tuviese un sustrato con tensión superficial más baja no lo podrías mojar nunca, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Te disminuye la tensión superficial, penetra y agarra. Trabaja como si fuera un impregnante. Ahora, vos tenés el fijador que tenés siempre cuidado, porque vos te van a decir, a ver, preparalo 3 en 1. Otro dice, no, preparalo 4 en 1. En realidad, preparalo 1 a 1, te va a encontrar que te dicen otro. ¿Sí?
¿Mm? Ya vamos a llegar también. Para todo hay una respuesta, ¿no? El tema de la cal es otra cosa y no es un mal fijador. Lo que pasa es que económicamente no sirve. Es un arte hacer eso. Pero no es toda la cal. Y ustedes saben como arquitectos que son que no todas las cales son iguales. Una cosa es la cal grasa, otra cosa es la cal hidráulica, otra cosa es la cal, el óxido de calcio, la cal viva. Hay variaciones de cales. ¿Mm? Pero ya vamos a llegar a esa parte. En el fijador, lo que vos tenés que lograr es que la pintura, esto penetre bien en la pintura, muerda y agarre. Ahora te van a decir a vos, preparado 3 en 1, por ejemplo, un fijador al agua. ¿Mm? Sí, bueno, lo preparo 3 en 1, pero en realidad el pintor tiene que ver, la lata te va a dar a vos un valor teórico, ¿Mm? Pero todo depende de la porosidad de mi sustrato. ¿Mm? Si yo tengo un sustrato con porosidad muy grande, ¿no es cierto?, va a ser de que cuando yo le tire una preparación 3 a 1 tenga una absorción muy rápida. Cuando vengo al otro día a la obra, la miro tangencialmente y veo de que no hay brillo, ¿no es cierto?, lo primero que hago es pasarle la mano. Cuando yo le paso la mano, me queda polvillo en la mano, en realidad 3 a 1, ¿no es cierto?, no son los valores de preparación, tendría que ir a 2 a 1, porque esa pared me está pidiendo más pintura, por así decirlo, porque en realidad el fijador no deja de ser una pintura, es un barniz. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? Siempre me conviene preparar una probeta de muestra antes de empezar la obra, cosa que nunca lo hacen los pintores. El pintor viene y le acomoda la pintura y empieza a darle. Lo que tendría que hacer es una probeta de muestra para saber si mi pared, ¿no es cierto?, me está aceptando una preparación de 3 a 1 como lo dice Lata. ¿Mm? Entonces yo, profesional, ustedes llegan, no dicen nada, pusieron el fijador, sí, arquitecto, pusimos el fijador, le pasan la manito y ven, si se quedan con polvillo en la mano, esa pared está pidiendo más fijador. Entonces, en vez de 3 a 1, vayan 2 a 1. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo preparé 3 a 1 y el pintor dijo, sí, yo ya le coloqué fijador? Perfecto, yo la miro de costado, ¿no es cierto?, tangencialmente, o vulgarmente dicho en la obra de chanfle, ¿no?, contraluz, y me encuentro con brillo. ¿Qué me está pidiendo? Tengo porosidad muy cerrada. En esa pared, el albañil se quedó charlando de cómo jugaba Talleres, ¿no es cierto?, y me estucó la pared, y me cerró los poros. ¿Mm? Entonces ahí la absorción es menor. Entonces ahí, en vez de yo tener hacer un 3 a 1, puedo hacer 4 a 1. ¿Mm? Porque tengo poros muy chiquitos, que inclusive le pueden variar en una pared, puede tener distintos tipos de absorción. En realidad, justamente, el fijador también se da para nivelar las absorciones. Y del fijador es lo ideal dejarlo secar de un día para otro. ¿Para qué? Para que me selle bien la pared y que en la pared no siga absorbiendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo a las 4, 5, 6 horas, como lo dicen muchas latas, coloco nuevamente la primera mano de pintura, puede que mi fijador todavía no haya coalescido y me parece trabajando como un papel secante y esté absorbiendo vehículo de mi pintura, o sea, me va a absorber solventes y me va a absorber resinas o emulsiones, ¿no? Y de esa manera, ¿qué hace si me absorbe resinas y emulsiones? Me deja pigmento suelto sin poder adherirse con las resinas y emulsiones. O sea, me aumenta el PVC crítico de la pintura y mi pintura tiene menos resistencia al frote húmedo. ¿Mm? Siempre, así sea pared nueva o pared a repintar, ¿no es cierto?, fijador. Porque usted se va a encontrar con pintores que le dicen, no, sí, la pintura de fondo está buena. No, sí, está buena al ojo de él, pero para trabajar como fijador, ahí se depositó grasitud de medio ambiente, hollín, hay deterioro del polímero de la pintura, hay mucho envejecimiento que va siendo paulatino. Desde el momento que nosotros colocamos la pintura, ya empieza un proceso de envejecimiento de la pintura. Cuando repintamos al año o a los 2 años, tenemos un sustrato, ¿no es cierto?, que no está en condiciones de ponerle pintura arriba. ¿Por qué? Porque usted le va a colocar la pintura sin fijador y la pintura no va a adherir bien, no va a morder bien y se va a descascarar. Cuando... tenía todo preparado para la próxima, pero bueno, yo se lo cuento todo ahora. Ese es un tema. Hay un tema, el último tema de todo, que justamente vamos a hablar de todo eso. O sea, yo de mi manera se lo contesto, ahora no tengo ningún problema. Lo que pasa es que por ahí salirnos y vamos a darle, ¿no? Pero no, porque, a ver, de las 4 charlas, uno será los conceptos generales de pintura, la segunda charla es todo lo que es patología de superficie,
con la pintura. La tercera es todo lo que se refiere a color, porque se van produciendo los colores, ¿no es cierto? Y la cuarta es impermeabilización y piletas. Entonces damos una primera parte de impermeabilización bien a fondo y después una parte de piletas bien a fondo. Y ahí se hablan bien de todos los temas. Pero le digo una sola cosa, nada más, para no dejarla disconforme, que salgamos a la puerta y me haga una zancadilla, ¿no? Las piletas, ¿sabe cuál es el secreto arquitecto de una pileta para que no haya ningún tipo de ampollamiento? Lavarlas bien con agua y detergente. Olvídese del ácido. El ácido no sirve ni para mirar quién viene. Así nomás se lo digo. Y si alguna persona, ya sea técnico, ya sea pintor o alguien, le dice que lave con ácido, primero que se lave las manos y que le digan cómo queda. No es un tensioactivo un ácido. El ácido con el cual usted está lavando no es nada más y nada menos que esto que está acá. Ácido clorhídrico. En realidad es un gas disuelto en agua y es terriblemente oxidante. Si usted lava ciertas piletas cuando tienen metales cerca, esto que está acá no es acuoso, es un gas disuelto en agua. Por eso cuando usted abre un frasquito de ácido clorhídrico salen vaporcitos. Esos vapores es cloruro de hidrógeno. Se le va a pegar en los metales y le va a oxidar y se lo destruye todo. Tenga cuidado con eso. Entonces es preferible usar, si tiene que usar ácidos, es preferible usar otros, no ese, justamente. Aparte, ya en la próxima clase vamos a hablar de que este es un enemigo letal para todo lo que son revoques y superficies cementicias, y especialmente el ladrillo. Porque usted el ladrillo está trabajando con una cerámica. ¿Y la cerámica por qué está compuesta? Por unas cosas que son bentonitas y bentones. Bentones, me agarró prematuro y en frío, ¿no? Bentonitas cálcicas y bentonitas potásicas. ¿Cuál es el problema? Este señor le va a atacar las bentonitas y le va a formar cloruro de calcio y cloruro de sodio, que es totalmente soluble. Y empieza el proceso, ¿no es cierto?, de lo que se llama en la obra el quemado del ladrillo. Cuando usted le pasa la yemita del dedo al ladrillo empieza a desgranarse, porque el ácido clorhídrico se lo empieza a destruir. Por eso no abusen con este señor, tengan muchísimo cuidado, y si no se lo pueden poner mejor. Pero lo dejamos para una segunda parte, porque en realidad si nos empezamos a abrir, el tema es muy amplio y vamos a terminar hablando de otra cosa, ¿no?